Hay una pregunta con la que abre un texto del teólogo J. C. Ryle que es brutalmente directa. ¿Es usted nacido de nuevo? Uf, directa es poco. Sí. Y antes de que uno pueda responder rápido, claro, voy a la iglesia, o bueno, supongo que soy cristiano, el autor como que te frena. Totalmente. Te dice, no, la pregunta va a un lugar mucho más hondo, a la raíz misma de tu identidad. Totalmente. Y es una pregunta que, dependiendo de cómo se aborde, puede generar muchísima ansiedad o, al contrario, una paz muy profunda. Ajá. Lo que vamos a analizar hoy se basa en la primera epístola de Juan. El texto propone 6 características o señales de lo que llama una vida regenerada. Ok. Y la misión de hoy no es pasar una lista para juzgar, para nada, sino desglosar estas señales para entender qué significan en la práctica, ver si pueden ser como una brújula para encontrar una seguridad bien fundamentada. Me gusta mucho ese enfoque de brújula, Sí, porque la idea central aquí es que una transformación espiritual tan grande debería dejar, no sé, huellas, evidencias que se puedan ver. No es solo un concepto abstracto. exacto. Ok, pues analicemos esto. La primera señal que el texto pone sobre la mesa es, para ser honestos, bastante intimidante. Sí, lo es. La cita es de 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A ver, mi primera reacción al leer eso es, pues ya está, se acabó la conversación. Claro. ¿Quién en su sano juicio puede afirmar que no peca? Suena a un estándar imposible. Es la reacción natural, y el texto de hecho lo anticipa. Sería una contradicción total con lo que el mismo apóstol Juan escribe 2 capítulos antes, Cierto. que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que, claramente no está hablando de alcanzar una perfección absoluta en esta vida. El matiz lo es todo. ¿Y cuál es ese matiz? La palabra clave es práctica. El texto establece una diferencia enorme entre la presencia del pecado en la vida de una persona y la práctica habitual y consentida del pecado. Ah, ok. Lo describe con una analogía muy potente. Antes del cambio, la persona y el pecado eran, digamos, amigos. Convivían sin mayor conflicto. Entiendo. Después de la transformación, esa relación se rompe por completo. O sea que lo que Ryle propone aquí es como un cambio de diagnóstico. Exacto. La señal preocupante no es la fiebre en sí, el hecho de que caes, sino que no te des cuenta de que la tienes o que, peor aún, te dé completamente igual. Justo, la señal de vida es la lucha, el rechazo. Ajá. Le duele, lucha contra él, huye de él, lo ve como su peor enemigo. ¡Qué fuerte! Y cuando cae, se aflige profundamente. El pecado ya no le produce placer, sino amargura. Así que la primera evidencia no es la ausencia de caídas, sino la presencia de una guerra interna constante. Entendido. La lucha misma es la señal. Francamente suena agotador. Lo es. Lo que me lleva a preguntar, si esta primera señal es una batalla interna sin tregua, ¿de dónde se supone que sale la energía para pelearla? ¿Cuál es la fuente de poder? Buena pregunta. Y creo que eso nos lleva directo a la segunda característica. Es la conexión lógica. La segunda señal de 1 Juan 5:1 es: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y aquí pasa algo parecido a lo de antes, ¿En qué sentido? en que la palabra creer puede parecer demasiado simple. Justo a eso iba. Muchísima gente dice que cree. A veces parece casi una formalidad cultural. ¿Cómo distingue el autor entre una creencia superficial, de palabra, y esta fe transformadora de la que habla? Pues fíjate, si hay una prueba de fuego, el texto la define como una plena confianza. No es solo estar de acuerdo con una lista de hechos históricos sobre Jesús. Ok, Es un acto de dependencia total y exclusiva. Es como la diferencia entre ser un empleado que cada día intenta sumar puntos para que no lo despidan. Ajá, y ser el hijo del dueño de la empresa. La seguridad del hijo no se basa en su rendimiento diario, sino en su identidad, en su relación. qué buena analogía. Cambia por completo la perspectiva. Dejas de estar enfocado en tu desempeño para no ser echado. Exacto. El texto argumenta que esta fe cambia tu estatus fundamental. La persona que tiene esta confianza ya no se apoya en sus propios méritos, ni en su bondad, ni en sus oraciones, Nada. o en su participación en la iglesia como moneda de cambio para su salvación.
entiende que por sí misma es indigna. Claro. Su única esperanza y confianza para ser aceptada por Dios descansa por completo en lo que Cristo hizo por ella. Aunque tenga dudas y miedos, en el fondo de su ser no está dispuesta a confiar su eternidad a nada ni a nadie más que a Cristo. Ok, esto me parece clave. Mm, Porque hasta ahora hemos hablado de una lucha interna contra el pecado y una confianza interna en Cristo. Todo muy dentro de la persona. cierto. Pero supongo que en algún momento esto tiene que salir a la luz. Y la tercera característica parece ser exactamente eso, el momento de, pues como se dice, poner el dinero donde pones la boca. Correcto. Aquí la fe se hace visible. La cita es de Juan 2:29. Todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Y qué es hacer justicia? Practicar la justicia, en la interpretación de Ryle, es simplemente vivir una vida santa. Es un esfuerzo consciente y activo por alinear la propia vida con la voluntad de Dios, O sea, buscando hacer lo que le agrada y evitar lo que le desagrada. Ya no se ve a Cristo solo como un Salvador que te rescata, sino como un rey al que sirves y un modelo al que imitas. para ilustrar esta idea de una vida en progreso, no en perfección, el texto usa una cita increíble de John Newton, el autor de Sublime Gracia. Ah, sí, es buenísima. Él decía, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, pero aún así no soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Es una descripción brillante de la experiencia cristiana. Resume esa tensión perfectamente. Sin duda. Pero, siendo un poco el abogado del diablo, ¿no hay un riesgo aquí? A ver, Esa frase, aunque es muy poética, también suena a una insatisfacción perpetua, a un nunca soy lo suficientemente bueno. ¿No puede este enfoque generar una ansiedad espiritual constante en lugar de la paz de la que hablábamos al principio? es una objeción súper importante. Y creo que la clave está en no separar esta señal de la anterior. La de la fe. Exacto. Si tu seguridad descansa en tu práctica de la justicia, o sea, en tu desempeño, entonces sí, es una receta para la ansiedad. Claro. Pero si tu seguridad descansa en tu fe en Cristo, en tu identidad de hijo, entonces la práctica de la justicia no es un intento desesperado por ganar puntos. Es una respuesta. Consciente de su corrupción interior, pero la clave es que no se rinde a ella. Lucha. El deseo de santidad y el dolor por no alcanzarla son, paradójicamente, la evidencia de que algo nuevo ha nacido dentro. Bien, tiene sentido. Pasamos de lo interno a lo externo y ahora con la cuarta señal nos metemos de lleno en el terreno de las relaciones. Uf, un terreno complicado. Sí. Cita de 1 Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Este puede ser un punto difícil en la práctica. Muchísimo. El texto lo describe como un amor especial. Y es crucial entender que no anula el amor general que se debe tener por toda la humanidad. Ok, Se trata de un vínculo, un afecto particular y profundo que surge con otros discípulos de Cristo por tener una identidad compartida. El autor usa varias analogías para explicarlo. ¿cómo cuáles? Dice que son miembros de la misma familia espiritual, soldados en la misma batalla, viajeros en el mismo camino. Este vínculo, dice, es tan fuerte que debería trascender cualquier diferencia de clase social, cultura o nacionalidad. Ok. En teoría suena muy bien. Pero llevémoslo al mundo real de hoy. Dale. ¿Qué pasa cuando ese hermano al que se supone que debes amar tiene opiniones políticas que consideras detestables? O cuando su forma de vivir la fe es radicalmente opuesta a la tuya. Sí. O, siendo más básicos, cuando simplemente su personalidad choca con la tuya. ¿Cómo se sostiene ese amor especial ahí? Fíjate, esa es la prueba de fuego de esta señal. El texto no sugiere un amor basado en la afinidad o en estar de acuerdo en todo. Entonces, ¿en qué se basa? El fundamento de este amor no es que el otro sea adorable, sino que el otro también es amado por el mismo Padre y ha sido redimido por el mismo Salvador. Es un amor que se basa en una realidad teológica, no en un sentimiento. Entiendo. No significa que te van a caer bien todos, pero sí implica un compromiso fundamental con su bienestar. Orar por ellos, no hablar mal de ellos, buscar la unidad a pesar de las diferencias. Es, quizás, la señal más contracultural de todas. Sin duda. Y hablando de contracultural, la quinta característica nos lanza de cabeza a un choque con la sociedad. Totalmente. Se basa en 1 Juan 5.4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
¿Qué significa exactamente vencer al mundo hoy, en un siglo XXI hiperconectado donde la opinión pública parece serlo todo? Es una idea radical hoy en día. Vencer al mundo, en este contexto, no tiene nada que ver con aislarse en una burbuja. Significa lograr una independencia fundamental de sus valores, sus presiones y su sistema de validación. Dame un ejemplo práctico. Pensemos, por ejemplo, en la presión actual por construir una marca personal perfecta en redes sociales. La dictadura del like. Exacto. Vencer al mundo, en la visión de Riles, sería no sentir la necesidad compulsiva de proyectar esa imagen de éxito y felicidad constante, porque tu validación, tu sentido de valor, viene de otra fuente. Claro. El me gusta que realmente buscas no es público. Significa que la opinión del mundo deja de ser tu estándar para lo bueno y lo malo. Tu referencia pasa a ser la voluntad de Dios. Implica ir a contracorriente. Implica no tener miedo de ir a contracorriente de las modas o las ideas populares si chocan con tu fe. En resumen, se llega a un punto donde se valora más la aprobación de Dios que la del hombre, y se teme más ofender a Dios que ofender a la gente. Es una recalibración completa de tu fuente de validación. Tremendo. Y con eso llegamos a la sexta y última señal, que de alguna manera cierra el círculo y vuelve a un enfoque de cuidado personal. Así es. Parafraseando 1 Juan 5:18, el texto dice que aquel que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo. Exacto. Si la primera señal era la guerra, esta es la estrategia de defensa. Se refiere a una vigilancia activa y diligente sobre la propia vida espiritual. Ok. Y el texto es muy práctico aquí. No se trata solo de evitar el pecado en sí, sino también los lugares, las compañías y las situaciones que te llevan a él. Ajá. Es más contagiosa que la salud. Suena a una especie de sabiduría preventiva, ¿no? No esperar a que el fuego empiece, sino no jugar con cerillas cerca de la gasolina. Precisamente, también menciona el cuidado en el uso del tiempo y con quién te rodeas. La imagen final que usa es la de un soldado en territorio enemigo. Me gusta esa imagen. Un soldado así no puede permitirse ser descuidado. Tiene que estar siempre alerta, con la armadura puesta, consciente de sus puntos débiles. Describe una vida caracterizada por la vigilancia, la humildad y la oración constante. No es vivir con miedo, sino con prudencia. Entonces, a ver si entiendo bien. Hemos visto este panorama de 6 puntos. Una nueva actitud hacia el pecado, una confianza que descansa solo en Cristo, una vida que busca la justicia, Un amor particular por otros creyentes. una independencia de los valores del mundo y un cuidado vigilante del alma. El texto las presenta como las pruebas, la evidencia de una vida transformada. Pero aquí, justo al final, el autor añade un matiz que es absolutamente crucial para no convertir todo esto en una fuente de desesperación. ¿Cuál es? Subraya que estas características tienen diferente profundidad y claridad en cada persona. Rara vez son todas igual de evidentes al mismo tiempo. Ah, eso es importante. Importantísimo. En una persona, el amor por los demás puede ser una llama inmensa, mientras su lucha contra el pecado es más notoria. En otra, su fe puede ser sólida como una roca, pero le cuesta más vencer al mundo. Claro. La clave no es la perfección en cada área, sino la presencia, aunque sea incipiente, de estas nuevas disposiciones. O sea que no es un examen donde tienes que sacar un 10 en todas las asignaturas para aprobar. Para nada. Es más bien como revisar los signos vitales. Pueden fluctuar, pero mientras estén presentes, hay vida. Ok. La conclusión a la que el texto quiere llevar es a una autoevaluación honesta. Si una persona no encuentra rastro de ninguna de estas señales en su vida, tiene motivos para preguntarse sobre la realidad de su fe. Entiendo. Pero si ve, aunque sea débilmente, la presencia de esta lucha, de esta confianza, de este amor, entonces tiene motivos para encontrar consuelo y seguridad. En resumen, este marco de 6 puntos no está diseñado para convertirnos en jueces de los demás, sino para ser una herramienta de autorreflexión. Exacto. El objetivo, volviendo al principio, es ayudarnos a encontrar una paz genuina, una seguridad que no esté basada en un sentimiento de un día, sino en la evidencia continua de una vida que está siendo transformada. Exacto. Vistas en conjunto, estas señales no pintan el retrato de una perfección estática, sino el de una vida en movimiento, una trayectoria. No describen a alguien que ha llegado,
sino a alguien que esté en camino, pero en una dirección radicalmente nueva. Qué buena forma de cerrarlo. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. El texto presenta estas características como el fruto, la evidencia de haber nacido de nuevo. La pregunta que me queda dando vueltas es sobre la relación entre el ser y el hacer. A ver. ¿Son estas actitudes y acciones un resultado pasivo y automático de una transformación que ya ocurrió? ¿O es la práctica activa y diaria de estas disciplinas, luchar, confiar, amar, cuidarse, lo que constituye y fortalece esa nueva vida? Es una gran pregunta. Dicho de otro modo, ¿es un destino al que se llega o es un camino que se construye y recorre cada día?